Dios les bendiga. Soy Juan Lascano y es un placer saludarles una vez más. En esta ocasión vamos a considerar la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, y leeremos con la ayuda del Señor el versículo 20. Versículo 20 del capítulo 5 de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que a la letra dice: no menospreciéis las profecías. La primera carta a los tesalonicenses es escrita por San Pablo y la dirige a la iglesia en Tesalónica, y para iniciar habla acerca del éxito que había tenido el Evangelio, cómo Dios había respaldado su palabra y había nacido una iglesia ahí y había sido prosperada. También hace un llamado a la santidad y a vivir como el Señor lo demanda. También enfatiza que debe prevalecer el amor entre los hermanos en Cristo Jesús. Y finalmente habla acerca de la venida de Cristo. Y con este propósito, al final de esta carta, hace varias recomendaciones. Y una de ellas es precisamente la que acabamos de dar lectura, y que dice: no menospreciéis las profecías. Primeramente es importante que consideremos qué es una profecía. Bueno, profecía es todo acontecimiento que se prevé y que sucede. También menospreciar es no darle el valor o la importancia a una cosa o a una persona. Entonces, cuando San Pablo recomienda a no menospreciar las profecías, nos está diciendo que valoremos las profecías que contiene la palabra de Dios. Cuando hablamos de profecías, estamos hablando de algunas que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse. La Santa Biblia contiene muchísimas profecías, y hablando de las que ya se cumplieron, mencionaremos algunas. Por ejemplo, el profeta Isaías nos habla acerca del nacimiento de Jesús, del Mesías, de una virgen. También el mismo profeta, 750 años antes de Cristo más o menos, nos habla acerca de los sufrimientos del Mesías, de la muerte de Cristo Jesús, acontecimiento que tuvo lugar hace poco, más o menos 2000 años. También el libro del profeta Miqueas, hablando proféticamente, habla del lugar en que habría de nacer el Mesías, el lugar en que habría de nacer el Señor Jesucristo, y que también se cumplió cabalmente, fielmente. Por otro lado, si hablamos de las profecías que aún faltan por cumplirse, en realidad son muy pocas. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 24, al que se le conoce también como el sermón profético, el Señor Jesús da respuesta a 3 preguntas que le formula su auditorio. Dice la palabra del Señor que sus discípulos le mostraron los edificios del templo, y entonces el Señor les dice: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entonces Él se sienta en el monte de las olivas para enseñarles, y entonces le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo ocurrirá lo que Él había mencionado, que no quedaría piedra sobre piedra, refiriéndose al templo? Y la otra pregunta que le hacen es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es: ¿del fin del mundo? Es decir, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Y entonces el Señor Jesús da la respuesta a estas 3 preguntas. Bueno, si hablamos de la primera, de la destrucción del templo,
Bueno, pues esta profecía ya se cumplió, porque Jerusalén y obviamente también el templo fueron destruidos. Entonces, solamente quedan dos profecías por cumplirse de las que le formularon preguntas al Señor. Y bueno, precisamente a eso quiero referirme cuando dice San Pablo: no menospreciéis las profecías. En el calendario profético, el acontecimiento más próximo es el rapto de la iglesia, o lo que algunos conocen como la segunda venida de Cristo. En su primera venida vino a nacer en Betlem, desempeñó su ministerio, cumplió con el plan del Padre, dando su vida en la cruz del Calvario. Es cierto que murió, pero resucitó, y después anduvo sobre esta tierra, dejando pruebas indubitables de su resurrección, y finalmente ascendió al reino de los cielos. Pero cuando estaba ascendiendo, dos ángeles se presentaron y les dijeron a los que estaban ahí: este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces es el acontecimiento más próximo. Y en San Mateo 24 el Señor dio muchas señales que acontecerían en vísperas del arrebatamiento, de la venida de Cristo. Y todas las cosas que están sucediendo hoy en día, bueno, pues se están cumpliendo las profecías de las cuales habló Jesús. Nos dicen claramente que Cristo Jesús está a las puertas. Pero algunos no han valorado esto, no han creído a esto, le han restado importancia a esto y no han preparado su vida para ese momento tan importante. Por esta razón, una vez más, la exhortación para nosotros en el día de hoy es la misma que San Pablo hiciera a la iglesia en Tesalónica: no menospreciéis las profecías. Demos gracias a Dios que conocemos su palabra. Demos gracias a Dios, al Espíritu Santo, que nos habla, que nos redarguye, que nos enseña, y preparemos nuestra vida. El momento se acerca. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos vivir en la santidad que el Señor demanda. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Es importante entonces que valoremos, que le demos la importancia que esta palabra tiene, y que no solamente nos preparemos, sino que compartamos con otros la bendita palabra de Dios para que también se preparen. Que la venida de Cristo no nos tome por sorpresa, sino que seamos como aquellas vírgenes prudentes cuyas lámparas estaban llenas de aceite. Así que nuestra vida, como dice la palabra de Dios, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Vivamos amando a Cristo, vivamos sirviendo a Cristo, cuidemos de nuestra vida espiritual para que cuando el acontecimiento más próximo acontezca, vayamos con Él al reino de los cielos. Y para ti, estimado amigo, que no estás preparado, debo decirte que necesitas aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Necesitas ajustar tu vida a la palabra de Dios, para que cuando este acontecimiento acontezca, porque esta profecía va a cumplirse, así como todas las demás se han cumplido, el Señor cumplirá todas las profecías. Que no te sorprenda este acontecimiento, sino que te unas a los miles y miles de redimidos por la sangre de Cristo, y cuando el Señor venga vayamos todos a morar con Él por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por el conocimiento de tu palabra, porque ella nos descorre el velo de lo que acontecerá. Ahora que lo hemos entendido, ayúdanos a vivir, Señor, santamente. Ayúdanos a cuidar de nuestra vida espiritual, y a aquel que no está preparado, habla su corazón, habla su vida, que se prepare hoy mismo y que pueda también tener esta esperanza que hoy tenemos los redimidos por la sangre de Cristo. Creyendo, Padre, que lo haces, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.